Hola a todos y bienvenidos a este nuevo webinar en colaboración con Nostro Tour. Yo soy Francisco Nogueira, Country Manager para Iberia en IGC, y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para cualquier alojamiento en 2025, que es cómo escuchar realmente al huésped, antes, durante y después de su estancia, y cómo convertir ese feedback en valor real para el negocio. Hoy me acompañan tres grandes profesionales que representan enfoques distintos, pero seguramente relevantes. Por un lado, Raúl Amestoy, director de marketing y ventas de Spirit Hoteles. También está con nosotros Víctor Mayans, director de marketing en RTM Hotels. Y por último, Andrea Santiago, jefa de calidad y recepción en Suite Accommodations. Raúl, Víctor y Andrea, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Para empezar, ¿podéis contarnos un poquito más el perfil de vuestro hotel o grupo, el grupo en este caso, y cómo os enfocáis la experiencia? Si queréis empezar, Raúl, por ejemplo. Sí, muy bien hoy. Muchas gracias por la invitación, por invitar a Spirit Hotels and Apartments a este webinar. Soy Raúl Amestoy, director de marketing y ventas de esta pequeña cadena familiar de nueva creación. Muchos nos conocéis pues quizás por el Hotel Gran Bilbao, Hotel Ciudad de Burgos, pero bueno, llevamos unos años en crecimiento con la adquisición de bloques de apartamentos y también gestión de hoteles de propietarios. Nuestro hotel Benalmádena Beach, ahora Spirit Hotel Benalmádena Beach. Y bueno, pues en eso estamos este año en el lanzamiento de esta nueva marca de cadena. Como para nosotros el feedback, la atención al cliente, para nosotros es muy importante y es un eje central de nuestra estrategia, no de nuestra estrategia de marketing o de atención al cliente, es una estrategia transversal a todo, a la estrategia general del hotel, ya que desde nuestro punto de vista todo el tema de experiencia, de la gestión de la experiencia del cliente también impacta en calidad, en ventas, en marketing, y desde nuestro punto de vista la vemos como una parte 360 de nuestra estrategia de hotel y de cadena. Gracias. Víctor, si quieres seguir. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, yo hoy vengo aquí a representar, por supuesto, a RTM. Bueno, somos una compañía de nacimiento menorquina. Sí que es cierto que tenemos ya pues, hoteles en Madrid, un hotel en Madrid y otro en Asturias, pero nuestra base también está con 3 hoteles en Menorca. A ver, nosotros, la verdad es que en cuanto a experiencia de cliente tenemos un reto importante, porque, claro, partimos de la base que la marca como tal quiere inspirar a las personas a ser felices, con nuestro propósito como claim. Y, claro, trabajar eso se tiene que trabajar desde el principio que el cliente prácticamente conoce la marca hasta que vive con nosotros toda la experiencia, pues que esté percibiendo que hay algo distinto, que estamos trabajando mucho en detalle. Y nos vamos enfocando mucho en todos aquellos aspectos y puntos de contacto y momentos de la verdad con el cliente para marcar la diferencia, entre comillas, ¿no? Que sea sobre todo un acompañamiento y que el cliente se sienta en todo momento pues respaldado, cuidado y sobre todo enfocado mucho a su bienestar. Con lo cual ahí, imagino que ya hablaremos esta mañana, todo aquello que hagamos que consiga ese punto de inflexión, pues para nosotros es muy importante. Gracias. Andrea, si quieres seguir. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Yo soy Andrea de Suite Accommodations y bueno, nosotros somos una empresa que nació en Barcelona, luego se ha ido expandiendo y tenemos también alojamientos en Sevilla y en Lloret de Mar, pero tenemos enfoques muy diferentes en todos los alojamientos. Pasamos de tener hasta simples apartamentos turísticos hasta hoteles tradicionales y hostels donde van típicos mochileros que viajan por Europa. Entonces, al tener tantas variedades, tenemos enfoques muy diferentes y muchas expectativas de clientes muy diferentes. Entonces, pues, adaptarnos a cumplir esas expectativas y adelantarnos a las incidencias, quejas de los huéspedes y poder hacerles sentir bien y darles una buena experiencia fue todo un reto, porque como tenemos tipos de clientes tan diferentes, hemos tenido que aprender a escucharles a cada uno de ellos y bueno, hoy en día, pues, nosotros queremos hacer que los huéspedes se sientan en casa estando lejos de ella.
Y bueno, creo que lo conseguimos. Y bueno, si algo tienen en común todos estos enfoques diferentes es que la comunicación es clave con ellos. Y en Sweet Accommodation trabajamos muchísimo con esta comunicación con el cliente para poder ofrecerles la mejor experiencia posible y que se sientan como en casa. Fenomenal, muchas gracias por la presentación. Vamos directos a la primera pregunta que me gustaría hacer, que es, ¿vosotros creéis que escuchamos al huésped realmente? En muchos hoteles, en el caso de muchos hoteles, se sigue dependiendo de las encuestas post-estancia o las reviews públicas para entender al cliente, pero realmente el problema es que cuando el huésped ya se ha ido, muchas veces es demasiado tarde. Víctor, en un entorno vacacional, que es el caso de por lo menos la mayor parte de vuestros hoteles, donde hay seguramente muchos múltiples puntos de contacto, pues spa, actividades, restauración, etcétera, ¿qué limitaciones os encontráis vosotros para escuchar el cliente a tiempo? A ver, yo creo que también la escucha es un tema de cultura, ¿no? Y que esté implementado en, digamos, la operación, al final, ¿no? Evidentemente, puedes incorporar tecnología, puedes incorporar momentos de escucha. En nuestro caso en especial, la verdad es que lo enfocamos en dos vertientes. Una sería que lo incorporamos en la operación diaria. Eso quiere decir que nosotros en el brief que hacemos diario en los hoteles, que se hace diario, o sea, ya es algo importante, estamos viendo lo primero, la parte del cliente. Digas, bueno, ¿y cómo la captas? La captas porque hacemos preguntas. Los managers están muy enfocados a eso. Entonces, cualquier punto delicado que se pueda detectar se trata en ese momento, ¿vale? Por otro lado, sí es cierto que incorporamos la tecnología, que también es la pregunta que podemos hablar, que hacemos por WhatsApp durante la estancia, en ese caso. Que podemos comentar un poco el uso que se hace, ¿no? Pero sí que es cierto que la captamos en stay de esa manera, muy analógica, y eso va directamente a lo que llamamos el daily. El daily refleja aquellos puntos rojos que puede haber, tanto buenos, en la operativa diaria del cliente. Y vale, todo el tema, lo que haya podido ocurrir, si ha ocurrido algo, cómo se va a tratar, y al día siguiente, entonces, cómo se ha solventado, ¿no? Entonces, es la manera que durante la estancia siempre decimos lo mismo, ¿no? Que tienes que solventar algo siempre que ocurra en el momento de la experiencia. Es la manera en que lo estamos trabajando a nivel operativo en el hotel. Pero insisto que porque forma parte mucho de la cultura nuestra y porque cuando decimos ponemos el cliente en el centro, pues de esa manera pues conseguimos que todo el mundo esté diariamente en los hoteles muy centrado en lo que pueda estar ocurriendo en el hotel. Vale, muy bien. Y Andrea, en vuestro caso, ¿cómo ves esa evolución? Estamos hablando, yo creo, en un contexto donde el trato presencial es más quizás limitado, pero las expectativas de calidad siguen siendo altas. Sí, efectivamente. En nuestro caso, la comunicación preestancia que establecemos con el huésped para organizar todo el proceso de llegada y demás es clave para que ahí podamos identificar pues todas las expectativas y oportunidades para que le podamos ofrecer al huésped una experiencia excepcional. Para nosotros, como dice Francisco, muchos de nuestros alojamientos se gestionan a distancia. Entonces, hacer notar ese toque humano que es tan importante en nuestro sector, a veces pues se complica. Entonces, es muy importante que podamos adelantarnos a esas expectativas para que cuando el huésped esté en el alojamiento pues se haya sentido escuchado y pues sienta que realmente estamos ahí. Entonces, como no estamos con ellos, realmente ha sido un reto y hemos tenido que aprender a descifrar qué esperan obtener durante su viaje desde antes de que lleguen, para poder ofrecerles un servicio que a la vez que ellos perciben como personalizado, operativamente pues sea más estandarizado y que no nos suponga pues una gestión extra muy grande. Para un entorno como, por ejemplo, en Barcelona, donde todo lo que tenemos son apartamentos que están muy lejos unos de otros, el estar muy atentos a esta comunicación antes de la estancia con el huésped es fundamental, porque aparte de que así podemos ofrecerle la mejor experiencia al huésped de manera interna, luego vamos a poder evitar desplazamientos innecesarios o que surjan en el momento del equipo que nos van a alterar toda nuestra operativa diaria. Entonces, para nosotros, la comunicación antes de la llegada diría que es el momento más importante y sin duda es lo que hace que nuestra gestión luego sea lo más eficiente posible. Gracias, fenomenal. Y Raúl, en vuestro caso, ¿cómo recorrías tradicionalmente el feedback en Spirit Hoteles y qué retos veías en ese modelo?
Bueno, aquí lo primero sí que coincido con Víctor en que el tema de la experiencia del cliente y utilizar el feedback es parte de la cultura de empresa, ¿no? Y nosotros también compartimos en cierta medida con Arti en un propósito. Yo creo que la esencia es la misma, ¿no? Que es cuidar llamamos a nuestros insiders. Insiders somos todos los que construimos Spirit Hotels and Apartments, tanto los que trabajamos como los clientes. Entonces, para nosotros nuestro propósito es cuidar a nuestros insiders. Entonces, es parte de nuestra cultura de empresa el tema de la experiencia del cliente, cuidarla, entenderla y mejorarla. Antiguamente, ¿no? Más tradicionalmente, ¿cómo lo hacíamos? Pues era todo post-estancia, ¿no? Era un poco, se iba al cliente, se enviaba encuesta, se analizaban los comentarios que dejaba en plataformas, como puede ser TripAdvisor, como puede ser Booking, OTAS, Google. Entonces, era un feedback que lo hacías un poco, ¿no? A todo lo pasado, ¿no? Y lo que pasaba era que si el cliente, te perdías lo que pasaba con el cliente en el hotel y te perdías la manera de actuar en el momento y solucionar problemas y mejorar esa estancia y conseguir que fricciones que había durante la estancia se convirtiesen en momentos positivos, en feedback positivo, ¿no? Entonces, si me permites un poco decir, ahora lo orientamos de una manera diferente y entendemos la experiencia del cliente desde antes de que llegue al hotel, desde el momento de la reserva con tecnología como puede ser HiGiphy, por ejemplo. Durante la estancia también tenemos comunicación vía WhatsApp, pero hay un componente que, no voy a entrar mucho, pero igual hablamos más tarde, es el componente, el contacto con el cliente, es la cultura de empresa. Que todo el equipo sepa que cuando detecta algo, que cuando hay un cliente insatisfecho tenemos que verlo como una oportunidad para mejorar, ¿no? Y eso forma parte de la cultura de empresa, de la cultura que tenemos en Spirit y de nuestros insiders. De acuerdo. Sí, yo creo que en modo resumen, yo creo que el feedback tardío siempre es mejor que ningún feedback, pero si realmente, como decías tú, Raúl, si realmente queremos actuar con impacto, necesitamos escucharlo justo cuando todavía hay algo que podamos hacer al respecto. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta, que es el feedback durante la jornada. El viaje del huésped ya no empieza en recepción, sino que empieza desde el momento de la reserva hasta el momento del checkout. Y hay múltiples momentos donde podemos escuchar, anticipar y mejorar. Pero no se trata solo de encuestar realmente, se trata de escuchar con intención y con contexto. Una tendencia que está creciendo en el uso de mensajes automáticos, pero segmentados. Andrea, ¿en qué momentos del journey encontráis más valor en recoger este feedback? Pues nosotros, bueno, justo como mencionaba anteriormente, nosotros creemos que es clave saber entrever las expectativas del huésped desde antes de que llegue al alojamiento. Por ejemplo, si cuando le preguntamos a un huésped la hora de llegada al apartamento ya nos dice, pues, por un ejemplo, llego a las 2 de la tarde con mi familia. Ahí tenemos que saber detectar, llega con su familia, tenemos que intentar adelantarnos a si tiene un requerimiento como una cuna o cualquier otra cosa adicional que debamos añadir al apartamento, que es algo que puede parecer muy simple, pero ya ahí le vamos a estar dando una experiencia personalizada al huésped desde antes de que llegue al alojamiento. Y además, pues de manera operativa ya tendremos todos estos requerimientos contemplados en la gestión del día y no nos alterará luego a que en el momento en que el cliente está allí tenga que bajar a recepción o llamar, solicitar pues esto, ¿no? Una cuna y que el equipo tenga que ir a colocarla. Si ya desde antes lo hemos detectado y hemos podido adelantarnos a esto, ya estará contemplado y el huésped lo percibirá como algo muy personalizado. Pero bueno, esto no implica que tengamos que descuidar el feedback mientras que el cliente está en el alojamiento, porque también ahí es cuando el huésped va a formar su opinión real sobre el alojamiento en sí. Entonces, si nosotros hemos hablado con él para saber si necesita algo especial y demás, pero luego cuando no hemos llegado a cumplirlo y cuando el cliente llega ve que no está cumplido su requerimiento, su opinión va a ser incluso peor o su experiencia va a ser incluso peor que si no nos hubiésemos intentado adelantar. Entonces, claro, es muy, muy importante que si nos adelantamos también sepamos cumplir y que podamos detectar todo ese feedback durante la estancia para que antes de que el cliente se marche del alojamiento, pues pueda terminar con una experiencia lo más satisfactoria
posible. Y bueno, de igual forma, el feedback tradicional, que era el de ya cuando el huésped ha dejado el alojamiento, pues sigue siendo clave porque hay veces que los clientes incluso mientras que están en el alojamiento no te indican me falta esto o esto no funciona bien o cosas así y te lo dicen luego cuando se han ido por correo o te dejan una reseña o así. Entonces, estas cosas que quizás el cliente no te ha dicho o incluso cosas que pueden ser que para nosotros hayan pasado desapercibidas, pero el cliente, que es quien está viviendo la experiencia, lo vea, es clave que también estemos atentos a eso para poder detectarlo y sobre todo mejorarlo para los futuros clientes que vayan a ir o para poder fidelizar a ese cliente que se ha marchado y que vuelva al alojamiento. Vale. Y Raúl, en vuestro caso, ¿vosotros han probado, experimentado tácticas distintas teniendo en cuenta la tipología de cliente o incluso el canal distinto? Aquí realmente yo creo que el feedback es valioso de todos los clientes independientemente de canal. Sí que es verdad que el cliente que reserva, por ejemplo, por OTAs, te va a dejar más el feedback en OTAs. El cliente que reserva con Tour Operación quizás te puede orientar más a TripAdvisor. Entonces, sí que hay que analizarlo un poquito por separado. Entonces, sí, todo el feedback de los clientes es importante, pero luego, por diferentes canales, sí que se puede analizar y actuar de manera diferenciada. Es decir, podemos enviar, podemos segmentar comunicaciones que hagamos vía CRM, vía WhatsApp, integración que pueda haber con estas plataformas, con nuestro PMS, que eso es básico. También la tecnología y las integraciones son básicas para cómo gestionar bien la experiencia del cliente. Entonces, estas integraciones y estas personalizaciones en base a diferentes canales sí que nos permiten, pues, enviar mensajes que quizás el objetivo es el mismo, pero la manera que se orienta, la manera que hablas, la imagen que das, lo podemos personalizar un poco en base al canal. Segmentar, exactamente. Y en vuestro caso, Víctor, ¿cómo gestionáis vosotros esta escucha en un entorno donde hay tantas interacciones y tantos tipos de huésped al mismo tiempo? Sí, complicado. Ya me gustaría contar aquí que estamos segmentando por tipo de cliente y tal. Estamos en ese proceso, pero no voy a contar humo. ¿Qué nos funciona hoy? Nosotros estamos interactuando con el cliente con que empiece el viaje, que es un email que lanzamos previo a la llegada, o sea, lanzamos 2 previo a la llegada y que el cliente puede recibir. Y el que empiece el viaje le damos 2 posibilidades. Una, bienvenida. 2, posibilidad de check-in online, que aún estamos lejos de conseguir quizás lo que nos gustaría, por el tipo de cliente hablamos. Y 3, le vamos diciendo ya qué tiempo va a hacer y qué experiencias va a poder tener en el destino. Con lo cual es como digamos, ya una oferta, decir, bienvenido Víctor, bienvenido Raúl, ¿no? Y tienes eso. Ese no está funcionando bastante bien. Sí es cierto que siempre decimos, no, el email no se lee, con lo cual, como va enlazado a la confirmación de reserva, es otro contacto que tienes que estamos intentando, pues, que tenga ese progreso, ¿no? Y luego el siguiente sería un recordatorio de check-in online y sería también algo muy importante para nosotros y yo creo que a nivel operativo para todos, que no es nada fácil, es complejo captar la hora de llegada, ¿vale? Porque a nosotros nos condiciona toda la operativa. Cuando más horas de llegada tenemos, más eficientes somos luego en la hora de check-in, ¿no? Y ese es el momento en que estamos trabajando y que nos funciona. No quiere decir que vayamos a incorporar mejoras porque lo estamos trabajando, ¿no? Y uno que nos funciona muy bien, pero es por el tipo de cliente y por el tipo de hotel, es que hasta ahí todo hemos recuperado un elemento analógico que en Asturias, 5 estrellas, hacemos llamada, ¿vale? Mayans, veo que viene usted mañana, tal, hombre, ya le saludamos, ya le preguntamos y eso nos ayuda mucho a que la llegada ya sea mucho más fluida, ¿no? Y que olvidar que también estamos en el proceso, que no hablamos de él, que estamos también en toda la parte ahora de dato de pasajero, ¿no? A ver, ¿de qué manera optimizamos el check-in en ese sentido? Porque nos estamos encontrando que eso, la nueva ley, pues nos está haciendo un poco como de un palo en la rueda en ese proceso que estábamos optimizando hasta la fecha, ¿no? Pero ahora eso es lo que hacemos y lo que nos funciona, que enlazamos luego con lo que decía, que es con la bienvenida vía WhatsApp, ¿vale? Que esa está bien optimizada, está funcionando muy bien. O sea, ya no es pre, porque ya es stay, pero es bienvenida, llegada, tal, y luego bienvenida a WhatsApp, ¿vale?
Y en la bienvenida a WhatsApp sí que ya le damos la entrada a toda nuestra plataforma de información, que es vía web app, etcétera, etcétera, con todos los servicios que va a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el mail este que empieza el viaje, la verdad es que llevamos haciéndolo unos años y ya es como algo instaurado y que nos está funcionando bien. Vale, muy bien. Aprovecho entonces lo que estás diciendo para pasar a la próxima sección, que es activar datos. Es decir, del feedback realmente a la acción. Recoger feedback yo diría que no sirve de mucho si realmente no llega al equipo adecuado o en el momento adecuado, ¿no? Y lo que realmente marca la diferencia de una marca para otra es la capacidad de reaccionar con rapidez y con contexto. Empezando por Raúl, esta vez, para cambiar un poco. En nuestro caso, iGiphy, os ayudamos, os intentamos ayudar sobre todo en el proceso clave, como la parte de check-in online y resolución de dudas y la conversión en la web. ¿Qué tipo de mensajes proactivos habéis utilizado en estos puntos diferentes de la jornada y qué impacto has notado en la experiencia o por lo menos en vuestra operativa? Pues mira, esta pregunta va vinculada también a la pregunta anterior, ¿no? que hemos estado hablando. Entonces, aquí por poner un ejemplo, uno de los mensajes proactivos que utilizamos precisamente con iGiphy es un mensaje para pedir al cliente que realice el check-in online antes de llegar. Nosotros antes lo hacíamos a través de email y teníamos unas tasas de check-in online del 20%. Desde que empezamos a utilizar estos de iGiphy, que permite hacer un flujo muy interesante para no ser invasivo, es decir, puedes establecer cuándo enviarlo, en base a la acción que haga el cliente con ese primer mensaje, cómo actúas después, si mandas un mensaje diferente, si paras de enviar mensajes. Pues continuando con este caso del check-in online, hemos pasado de ese 20% que hablábamos a datos que estamos por encima del 60% de clientes que llegan al hotel con el check-in online gracias a esos mensajes proactivos que hacemos. Lo cual para nosotros es muy importante porque nos permite esas llegadas, esos check-in que sigue pasando por recepción, dedicarle tiempo al cliente, ¿no? Dedicarle tiempo al cliente a aportarle valor, a preocuparnos por él, a que tenga un contacto que no sea buenos días, me deja su DNI, aquí tiene la llave, pues qué tal el viaje, qué va a hacer y un poco más a centrarnos desde la llegada a la experiencia del cliente, ¿no? Muy bien. Y Víctor, en vuestro caso, ¿cómo gestionáis el feedback que os llega durante estancia? ¿Tenéis algunas alertas, algunos protocolos? Bueno, yo decir que fui beneficiario del proceso de que estuve con Raúl hace poco y la verdad es que me gustó mucho y me encantó el hecho del 60%, que es un dato espectacular, o sea que enhorabuena. En nuestro caso, si desde captar de datos, nosotros no estamos optimizando aún la parte de prellegada en ese sentido. En ese proceso también estamos y trabajando también con vosotros, ¿no? Mira, yo voy a ser muy franco. En el proceso que estamos ahora, que creo que es estratégicamente importantísimo, es en cómo integramos y entrelazamos 3 satélites aquí, que sois vosotros, el PMS, el CRM, para que todo eso funcione de una manera óptima. Estamos en ese proceso trabajando, bueno, Óscar de nuestro equipo, con data, con sistemas, para que no se pierda ese... Porque a mí me interesa saber que Francisco lo que ha hecho antes, lo que ha dicho, lo que hace cuando llega, lo que ocurre. Y yo creo que estamos aún un poco alejados de eso, pero creo que será el próximo paso y necesita ser el próximo paso, ¿no? Integrar todas esas partes, ¿vale? Entonces, ¿para qué? En lo que decíamos, integrar el dato, por otro lado, para que el dato nos sirva, evidentemente, para ser óptimos en operaciones y para conocer mejor al cliente. Ese es el proyecto en el que estamos ahora. Entonces, me encantará hablar dentro de un tiempo y deciros que está siendo fantástico porque es complejo. Todos sabéis que todo se fluya de una manera óptima y creo que es el gran reto del sector, ¿no? Que cuando quieres hacer algo con distintas herramientas y con distintos partners y con distintas tecnologías, es difícil. Entonces dices, bueno, ¿por qué es tan difícil? Pero mi visión es un poco también la de Raúl, me imagino que la de Andrea, ¿no? Que todo vaya fluido y que no sean satélites independientes, sino que más bien sea todo en uno, ¿no? Entonces yo sé que Andrea ha hecho eso, que llega mañana, que ha hecho tal, lo que quiere, y esa es, digamos, la visión que tenemos. Pero aún no estamos ahí.
Vale, vale. Última pregunta en esta parte. Andrea, cómo se priorizan las respuestas y se traduce esa información en acciones reales? Pues en nuestro caso yo coincido mucho con, bueno, tanto con Raúl como con Víctor, la comunicación y la escucha activa con el cliente en este momento es clave. Y sobre todo aquí voy a entrar un poco también en el tema de tener un equipo preparado para poder atender al huésped de manera correcta y que sepa activar protocolos en el momento en el que el huésped dice tiene algún requerimiento o nos indica que necesita algo más. Con HiGiphy, en nuestro caso, ya estamos contactando al cliente antes de la estancia como en el caso de Raúl, pero bueno, nosotros a la vez que tenemos el desafío de que tenemos muchos clientes diferentes, como estamos en varias ciudades, tenemos equipo también en todas ellas que están atentos al teléfono. Entonces, antes encontramos el desafío de que a lo mejor una persona de Sevilla, un trabajador de Sevilla no podía atender a un huésped de Barcelona porque no tenía cómo comunicarse con él porque ese huésped hablaba a un WhatsApp de Barcelona. Entonces, si la persona de Barcelona estaba muy saturada porque tenía varios mensajes en ese momento, no podía ser apoyado por el de Sevilla, y con HiGiphy hemos conseguido integrar todo esto para que todo el equipo pueda estar atento a los mensajes de todos los clientes. Entonces, si en un momento hay una ciudad que está muy saturada, puede ser apoyada por los recepcionistas de otra de ellas, y al final pues así todo el huésped se siente atendido lo más rápido posible, y sobre todo el mundo puede iniciar estos protocolos para solventar lo más rápido posible, que si un huésped se queja no tenga que estar esperando 2 horas a que alguien le dé una respuesta porque no se ha podido, porque ha habido un volumen de trabajo muy alto. Entonces, claro, el tener un equipo que pueda estar atento a los mensajes, esté donde esté, ha sido clave, y es muy, muy importante pues para poder hacer esto, ¿no? Poder ofrecer una experiencia buena al cliente, no tener a un cliente pues esperando sin respuesta, con esa sensación de incertidumbre que es tan mala, sobre todo cuando estás en un sitio que pues no es tu ciudad, no es tu entorno habitual. Entonces, bueno, sí, yo creo que aquí el equipo es clave, es fundamental, y que sepan muy bien, que estén muy bien informados en qué protocolos seguir para poder comunicarse, tener también una comunicación interna muy, muy, muy bien establecida para que puedan comunicarse efectivamente con cada departamento y poder ofrecer una solución al cliente rápida y efectiva. Justo, lo que dices está totalmente relacionado con la próxima pregunta, que va un poco más a la parte de la cultura de la escucha y la reputación, ¿no? Porque sabemos que escuchar bien también cambia la cultura del hotel. El equipo empieza a ver que el feedback no es una amenaza, sino que es una herramienta para mejorar y adaptarse, como Raúl había mencionado también antes. Víctor, en vuestro caso, ¿cómo ves o cómo motiváis a los equipos a involucrarse en la mejora continua basada en este feedback que has comentado antes? Bueno, a ver, aquí hay una parte fundamental que, evidentemente, de los managers, pero aquí juega un papel importante la implicación, la cultura y la experiencia por parte de las recepciones, y sobre todo los managers de recepción. Yo recuerdo que cuando implementamos HiGiphy, y hace unos años, era como, ¿qué nos vais a poner ahora? Otra maquinita que no sé, o sea, como un poco reacios entre comillas, ¿no? Claro, si estamos hablando que luego recoges data y estás hablando de que estás consiguiendo automatizar el 95% de las conversaciones, es cuando de repente te dicen, wow, ostras, pues qué guay, ¿no? Y lo están viendo ya como, o sea, para que entendamos, ¿no? Ese dashboard, esa pantalla y esa conversación que ya establecen con el cliente, ya es algo que está abierto durante todo el día, y es algo que lo tienen como algo muy, muy común, ¿no? Muy integrado. Claro, y la integración de este tipo de cosas tarda un tiempo, hay una barrera de entrada al final, pero sí que es cierto que cuando se acostumbran o cuando nos acostumbramos, luego lo están viendo como un potencial muy importante. Yo ahora podría decir una cosa, que es desenchufar todo este sistema que hemos montado durante todo este tiempo, y posiblemente alguno levantaría la banderilla y diría, ¿qué pasa, no? Entonces, a nosotros nos está funcionando muy bien. Sí es cierto que luego tenemos toda la parte de post-stay con Review Pros, que ahora también, por cierto, estáis viendo que estáis integrando, ¿no? Y que ese ecosistema, y ahora para que os hagáis una idea, son los primeros emails y las primeras alertas y los primeros, digamos, puntos de inflexión que reciben los managers, hasta yo como responsable de marketing, a diario. O sea, es algo diario, es una cosa que está ahí diaria, ¿no? Que ha pasado este review, esta escucha, este cliente.
con lo cual, oye, forma parte de nuestro día a día, que es muy importante, y lo más importante es que también luego le estamos poniendo solución, mejora, escucha y atención, porque, y voy al final, eso es un objetivo que es número 1 de la compañía. O sea, el NPS, el Net Promoter Score, las reviews y el indicador de felicidad de nuestros clientes es el número 1 de la compañía, con lo cual estamos cada día con el número 1, que es estar pendientes que está ocurriendo en nuestros hoteles. Vale, y Andrea, teniendo en cuenta lo que decías antes, ¿vosotros habéis notado algún cambio en la reputación online desde que habéis cambiado vuestra forma de recorrer y actuar sobre el feedback? Sí, claro, y me remonto un poco a lo que decía anteriormente y bueno, estoy un poco de acuerdo con Víctor, que aquí el equipo y la función que tenga el equipo y que el equipo sepa actuar y sepa verlo como una oportunidad es totalmente clave. Nosotros desde que, pues como decía antes, hemos implementado HighGIF y hemos podido unificar los mensajes de clientes en un solo número que pueda atender todo el equipo, pues hace que esos procesos para atenderlos sean mucho más rápidos y bueno, eso ha influido directamente en que el equipo también haya aprendido a ser más proactivo, a adelantarse a cualquier queja del cliente y también aprender a ser mucho más reactivo a la misma vez, en el momento en el que reciben un mensaje, detectar la importancia que tiene ese mensaje y poder trasladarlo al equipo correspondiente. El ser tan eficaces al resolver pues, estos temas y que haya una solución rápida, pues influye también directamente en que la experiencia del huésped sea mejor, esa reseña que luego nos va a poner sea mucho mejor, porque si el huésped percibe un problema en el alojamiento, pero nosotros desde recepción se lo resolvemos rápido, aunque luego lo vaya a mencionar igualmente en la reseña, también va a mencionar pues esa efectividad del equipo en resolverlo, en poder darle una solución. Entonces, a lo mejor una reseña que podía ser de 5 sobre 10 porque era un problema que antes no se podía detectar rápido y solventar rápido, ahora que el equipo puede ver el mensaje casi al segundo al que llega y solucionarlo muchísimo más rápido, esa reseña que antes iba a ser de un 5, ahora puede pasar a ser de un 7 o un 8, porque ya le estamos ofreciendo, estamos aumentando muchísimo la calidad de la experiencia del huésped, que se siente escuchado, como decía también al principio, que es muy importante en nuestro sector dar ese toque humano y en nuestro caso, que tenemos muchos alojamientos a distancia, hemos notado muchísimo ese cambio desde que estamos implementados con HighGIF y que todo el equipo puede tener esta comunicación activa con el cliente. Sí, ese es otro tema también que siempre tenemos, porque lo que vendemos al final es una solución para automatizar una solución. Entonces, es esta lucha, entre comillas, de automatizar manteniendo el toque humano, ¿no? que es fundamental en esta industria en particular, es fundamental. Raúl, en vuestro caso, ¿cómo integráis todo esto de feedback en vuestra operativa? ¿Tenéis rutinas de revisión, reuniones, formaciones? ¿Qué hacen en vuestro equipo? Pues en nuestro caso, vuelve a salir que el tema de la satisfacción del cliente, de la experiencia del cliente, es parte de la cultura de la empresa. Eso para empezar. Está en el centro, cuidar a los clientes también es nuestro propósito, a nuestros insiders, que les llamamos. Entonces, nosotros tenemos, para empezar, un departamento de Guest Experience que se encarga de toda la experiencia del cliente. O sea, tenemos personas dedicadas a ello. Como es cultura de empresa, la satisfacción del cliente no es una isla en medio del océano, ¿no? Sino que incluso en las reuniones que se hacen de revenue, en las reuniones que se hacen de marketing, se trata el tema de la satisfacción del cliente, porque afecta a las diferentes patas que tenemos en un hotel. Y luego me gustaría acabar diciendo pues que sí, que hay algo que es en cómo involucramos a todos los equipos, ¿no? En el tema en la experiencia al cliente, es gamificar el proceso, hacerles partícipes y en cierta medida su participación, su interacción con el cliente, gamificarla y que luego ellos puedan ver pues por su parte ciertos beneficios y ver quiénes son las personas que están consiguiendo más comentarios. Todo eso con las tecnologías se puede conseguir y esa gamificación también hace que el equipo esté más enchufado, ¿no? con la experiencia del cliente.
Vale, muchas gracias. Entonces partimos para la última sección. Entonces, básicamente hoy hemos visto, y hablando un poco, hemos visto que aunque los modelos operativos o las tipologías de los hoteles, como es el caso de vosotros tres, sean muy distintos, todos compartís un enfoque común. Yo creo que es escuchar mejor, escuchar antes y escuchar con intención para luego poder actuar. Eso es lo que marca la diferencia entre una estancia normal y una estancia memorable, que es lo que buscamos todos al final. Para cerrar, me gustaría pediros una reflexión rápida. Podemos empezar por Andrea. ¿Tienes algún aprendizaje práctico que quieras compartir con los otros hoteleros que nos van a ver? Pues yo creo que hay muchos hoteleros o empresas que todavía no le están dando la importancia suficiente a la comunicación antes de la llegada al huésped. Quizás ven como un simple mensaje que enviamos para conocer a qué hora llegan o para completar el registro online, que nosotros también lo hacemos, pero hay que aprender a poder entrever las expectativas del huésped en los mensajes que ya intercambiamos, mensajes, correos, llamadas, que intercambiamos con ellos antes de que lleguen al alojamiento. Y no solo tenemos que verlo como una mejora para la experiencia del huésped, sino, como he mencionado anteriormente, como una mejora para la gestión operativa dentro del equipo. Si nos conseguimos adelantar a requerimientos, vamos a ofrecer una mejor experiencia, pero también una mejor gestión diaria del equipo, que va a poder estar trabajando de una manera pues mucho más organizada y que a la vez va a poder seguir atendiendo a esos clientes que todavía no han llegado. Y ahí también pues hay que estar muy atento a los clientes que están dentro, por supuesto, pero creo que eso es lo más importante, que creo que hay mucha gente que todavía no le falta, ¿no? O sea, poder atender al cliente desde antes de que llegue. No tenemos que esperar a que el cliente esté con nosotros. Ya desde antes tiene que percibir que estamos esperándole, estamos emocionados para que venga, queremos darle la mejor experiencia con nosotros y esto pues creo que es de lo más importante que tenemos que aprender hoy en día. Vale, y Raúl, ¿cuál sería tu consejo clave, si tienes uno, para un hotel que quiera mejorar su cultura de escucha en 2025? Bueno, pues un poco en la línea de lo que decía antes es ponerlo en el centro, ¿no? Y que no sea que no se centren solamente en el post-stay durante el cliente sale, sino que se centren durante todo el proceso durante toda la experiencia del cliente con el hotel, y que compartan información con el resto de departamentos del alojamiento y, sobre todo, que expliquen al equipo el por qué. Las personas tenemos que saber por qué hacemos las cosas, entenderlo. Si lo entienden, si saben el propósito, si saben el por qué, van a poder aportar más que si no están involucradas en la experiencia del cliente. Y aquí hablo el equipo en general, todo el equipo, desde el departamento de pisos al de mantenimiento, pasando por el de recepción y el de Revenue Management. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, Víctor, ¿qué es lo que más te ha funcionado a ti que crees que otros podrían aplicar mañana mismo en este sentido? Danos tus claves. Aparte de sentido común, pero bueno, a mí lo que más me ha funcionado a nosotros es estrategia. Es decir, hay que tener en cuenta que tenemos una puerta de entrada cuando un cliente confía en nosotros, ¿no? Entonces decimos, bueno, ha confiado en nosotros, ha hecho la reserva. Y estoy de acuerdo con Andrea que muchas veces hacemos la reserva y nos olvidamos del cliente ya hasta que ocurre o que viene o lo que sea, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha funcionado trabajar, y vuelvo a insistir un poco lo mismo, en ese journey. Yo creo que a veces es complejo hacerlo todo, ¿vale? Entonces, oye, ¿qué puedes hacer como hotelero y dónde? ¿Vale? Puedo hacer en este punto de contacto aquí y lo hago y lo optimizo y lo hago bien, pues ya salgo, ¿no? Yo me estoy encontrando, aún sabéis que soy formador, con hoteleros que no hacen nada. Entonces, nada de nada, no. Entonces dices, bueno, haz algo, ¿vale? Y luego, yo el consejo también que daría es que abracemos mucho la tecnología, y más ahora con la inteligencia artificial que ya está viniendo, para que no sea como algo extraño, porque hay como cierto recelo, ¿no? Como de miedo, de, oye, esto entonces el cliente... Porque yo estoy detectando, y eso es ahí, que cada vez estamos más abiertos como usuarios a la tecnología. A mí, mientras me solucione la vida,
mientras pueda hacer el check-in, mientras ayer alquilo un coche, lo haga más rápido, mientras me lo entreguen bien, y eso sea gracias a la tecnología, bienvenida sea, ¿no? Pero siempre con la capa de humana. Entonces, ¿cómo le das a tu marca? Tecnología con humanidad, ¿no? Y ahí los mensajes pues pueden ser más humanos, la tecnología, en ese caso la inteligencia artificial cada vez es más humana, y todo eso al final que se respire un poco como tu marca, ¿no? Entonces, trabajando esas pequeñas cosas y aliándote con partners que te pueden ayudar en ese proceso, yo creo que al final puedes llegar a ese objetivo que es centrarte también en el cliente y escucharle de verdad, ¿no? Insisto, todos queremos una gran reputación online, todos queremos estar en el top 3, pero al final el top 3 se trabaja desde la cultura y desde la experiencia del cliente, no desde intentar conseguir más reviews de 9, ¿no? Pero yendo a la base, que es cómo estás aportando tú la experiencia del cliente cada día, alineada obviamente con tu marca. Exacto, y lo que hablamos en toda la jornada, desde el momento en que el cliente está soñando y está buscando un hotel, está haciendo la reserva hasta el momento en que sale del hotel. Estoy totalmente de acuerdo. Y ya digo una cosa, y detecto una cosa en el sector y que nos ocurre también a nosotros, que el usuario se está cansando un poco del bombardeo, ¿no? Entonces, ojo, sí. ¿Cuándo voy a bombardear? No me gusta utilizar esa palabra, pero sí. ¿Cuándo voy a entrar? ¿De qué manera? Porque igual el cliente diga, ay, mira, qué bien, me ha gustado esto. Porque luego empezamos, ¿no? Con las cookies y con lo de... O sea, una vez das el consentimiento, empezamos. Venga, pam, pam. Y una vez una usuaria me dice, os estáis pasando. Entonces lo revisamos. ¿Nos estamos pasando de verdad? Sí, ¿no? ¿Va bien? ¿Es humano? ¿Aporta valor? Sí, ¿no? Porque si no, igual quítalo. ¿Sabes? O sea, Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones muy directas y reales. Yo estoy seguro que el webinar deja aquí algunas ideas aplicables y sobre todo refuerza la importancia de algo que muchas veces damos por hecho, ¿no? Que es escuchar al cliente, no como una formalidad, sino como una parte esencial de cómo nosotros trabajamos. Yo creo que esto es importante en cualquier industria, pero especialmente aquí en Hospitality. Desde Agifi nosotros creemos que escuchar al huésped de forma personalizada, contextual y accionable es una de las claves para transformar tanto la experiencia como resultados para nuestras empresas. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima. A vosotros. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.